Dios les bendiga, ¿cómo están? Una vez más le damos bienvenida a Oasis Fuente de Vida, un lugar especial para usted y para su familia. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente poder compartir de la palabra del Señor, la palabra que edifica, la palabra que organiza nuestras vidas, la palabra que levanta, la palabra que nos da vida, gozo, esperanza, seguridad, pero sobre todo nos prepara para ese día tan especial que Jesús tiene preparado para nosotros, que es el arrebatamiento de la iglesia y sobre todo la esperanza de la vida eterna. Así que le damos gracias a ustedes que se está compartiendo con nosotros y esperamos que pueda disfrutar de la palabra del Señor que vamos a leer el día de hoy en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 29 y 30. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, Dios mío, te damos gracias por este momento tan especial que nos permite, Señor, poder compartir de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos podemos reunir a través de esta plataforma virtual, Señor, no solamente en el templo, sino a través de este medio para poder decir al mundo, Señor, que tú eres un Dios bueno y que siempre deseas lo mejor para nosotros. Y en estos tiempos difíciles, Señor, donde todo está tan complicado, Dios mío, en la vida, las relaciones de las personas, las escuelas, Señor, que están siendo atacadas, Dios mío, por ideas que quieren transformar la mente de nuestros niños. Señor, permite que todos nosotros como padres podamos, Señor, ayudar a nuestros hijos, a los nietos, en fin, Dios, a cada una de las personas que necesitan ayuda, sobre todo con el consejo de tu palabra, que venga a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que la palabra del Señor dice el día de hoy en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29 al 30. Recordemos que la carta de los Efesios es una carta que el apóstol Pablo envió a esa iglesia que se encontraba en Éfeso, un lugar que está por Turquía. Así que vamos a leer lo que dice la Escritura. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Y dice, o sea, dejemos que salga de nuestra boca. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. La voy a leer otra vez. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que solo la que sea de buena para edificación a las personas, según la necesidad del momento, a fin de que imparta gracia a los que la escuchan, a todas las personas que escuchan, que nuestras palabras o las palabras que salen de nuestra boca no sean palabras malas, sino que sean palabras de edificación. Estaba recordando cuando leí esta escritura y siempre que tengo oportunidad de pasar por este pasaje bíblico, recuerdo que cuando era niño mi mamá una vez me dio una, así como dicen, con la mano en la boca. Y lo hizo por una sencilla razón, porque oyó que le había contestado mal a uno de mis hermanos cuando estábamos pequeños. Y lo hizo con el propósito de que ella no quería de que sus hijos fueran irrespetuosos o mal hablados. Porque Jesús dijo en una ocasión en Mateo 15:11, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, que es lo que contamina al hombre, en Mateo 15:11. Así que lo más importante es que yo estoy seguro y recordando hoy en este tiempo que ella de seguro no quería de que nosotros nos llenáramos el corazón de aquella, de toda la maldad, del pecado, de las malas palabras, etcétera. ¿Verdad? Así que hoy en este tiempo nos correspondería a nosotros también bendecir a todas aquellas personas que ofendimos de una forma u otra con nuestras palabras en el pasado. Así que la mejor forma de honrarlos a ellos es orando por ellos. Hoy que nosotros sabemos que lo que hicimos en el pasado no fue lo correcto. Pero hay personas que dicen, mientras no hay una maldición en eso no es malo. Mientras no se haya utilizado el nombre del Señor tampoco es malo. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, la forma de que como uno a veces habla ofende a las personas. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo precisamente en el capítulo 4:29 que acabamos de leer, habla de ninguna palabra corrompida, dicen otras versiones. Y el verdadero significado lo encontramos nosotros en el capítulo 4 que estamos hablando, del versículo 22 al 24, por lo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
al cual está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero dice más adelante, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al final de la batalla, realmente sabemos que por la pureza de la boca, ¿verdad? Dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando en otra versión, por la pureza de la boca se lleva a cabo en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué interesante, ¿no? Que nuevamente vuelve a recalcar lo que Jesús nos había dicho anteriormente, de que no es lo que entra, sino lo que sale. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno mi corazón? Son preguntas que usted y yo nos podemos hacer a fin de saber realmente qué es lo que está llenando nuestra vida, ¿verdad? Así que, por ejemplo, realmente Pablo nos habla de una manera que debemos de estar seguros de que lo está haciendo con el propósito de que nos limpiemos de adentro hacia afuera. Muchas veces hay personas que tienen malas palabras, que dicen palabras corruptas, digamos podridas, muchas palabras malignas o palabras que ofenden a otras personas. Por ejemplo, por eso Pablo dice palabras corrompidas, ¿verdad? Y la revisión estándar dice que de la Biblia dice lo siguiente: no permita que la palabra maligna salga de tu boca. La nueva American Standard Bible dice que utiliza la palabra malsana, pero la otra versión en inglés, que se llama King James Version, dice no permita que ninguna comunicación corrupta salga de tu boca. Entonces, ¿qué hay detrás de toda digamos, esta fraseología o estas diferentes expresiones que usan distintas Biblias para referirse a ello? Por ejemplo, sabemos que la palabra griega sapros, según la concordancia de Strong, es utilizada solo en otro, también es utilizada, perdón, en otro contexto más que en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Mateos y en el libro de Lucas, donde dice Jesús: no es un buen árbol el que da malos frutos. Está en Lucas 6:43 y Mateo 7:17. Ahora, como decía, no es solamente utilizada en esta porción que acabamos de leer, de la que dice el apóstol Pablo de palabras corruptas, sino que es también utilizada de manera específica en la versión que decíamos de la Biblia en Mateo 7 y en Lucas 6, cuando Jesús habla precisamente de que no es el árbol el que da mal fruto. El término fruto malo en este versículo es prácticamente lo mismo referido a lo que es maligno, lo que es malsano o corrupto, que aparece en el capítulo 4:29 de Efesios, cuando dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, maligna, malsana o corrupta. Es posible que la imagen que tenía Pablo en su mente es probablemente la del deterioro, de la putrificación, es decir, algo que está arruinado, que está podrido, está malogrado. Y realmente este tipo de lenguaje corrupto o corrompido debe ser quitado, como las viejas vestiduras se quitan, como lo malo que ya no nos sirve se quita, y formar parte de un nuevo, digamos, de algo diferente, pues para ponernos un nuevo vestido. O sea, forma parte de lo que del versículo 22 que leímos anteriormente, necesita ser quitado cuando la persona se convierte al cristianismo. Digamos, el vestido de la boca corrupta o corrompida o malsana debe ser quitado y lanzado al lago de fuego, tal como los efesios en la época quemaron los viejos libros de magia que aparecen en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 19. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué clase de conversaciones, digamos, piensa el apóstol Pablo cuando dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala? De seguro que podemos decir, y lo que leíamos, de 4 tipos de palabras o expresiones que Pablo usó de manera figurada para decir la palabra corrompida. Por ejemplo, la primera es no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Muchas personas hablan y toman el nombre de Dios en vano. Es contradictorio, por ejemplo, para los cristianos cuando dicen mi Dios, o en inglés le dicen my God, o Jesús, o Jesus, o cuando estamos molestos, o cuando estamos sorprendidos, o cuando estamos asombrados. God, oh my God, dicen la gente, ¿verdad?
Realmente que no podríamos nosotros utilizar esas expresiones porque estamos usando prácticamente el nombre de Dios en vano, y el nombre de Dios es santo. Por ejemplo, cuando alguien está como yo, que estoy felizmente casado, yo no voy a destruir el anillo de matrimonio que tengo con mi esposa, porque este es el símbolo del amor que yo le tengo para ella y ella me tiene para mí, ¿verdad? No lo voy a destruir solo porque estoy molesto, al contrario, esto representa para mí algo precioso y puro. De la misma manera también el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo representa para mí algo puro, precioso, y por lo tanto debo de cuidarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Así que hay que darle al Señor su lugar. En segundo lugar, podemos decir que a veces no le damos importancia o minimizamos las cosas. Por ejemplo, digamos que Pablo llamaría el corrompido este tipo de forma de expresarse, cuando somos a veces o llamamos de manera insignificante las realidades como por ejemplo la condenación, la santidad, que hay por ejemplo que dice la gente en inglés algunas palabras que son referidas al demonio, o como get out of hell, algo así, vete al infierno, maldiciones de todo tipo, cuando en realidad nosotros las estamos utilizando hasta cierto punto como de manera sin mucha importancia, a veces en las conversaciones de las personas. Este tipo de expresiones, entre muchas otras cosas que existen o se hablan, hacen de menos asuntos que son serios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no podemos decir que es algo simple, sino que es una contradicción el creer en la realidad horrible del infierno, digamos, y usar la palabra como una expresión cuando, cuando alguien está, digamos, enfatizar, cuando alguien está habla sobre política o sobre deporte, etcétera. Lo mismo se puede aplicar para maldecir, por ejemplo, cuando alguien se refiere o quiere ofender a alguna persona, o a lo mejor trata de minimizar aquellas cosas que se están refiriendo, como decíamos, en lo que es los deportes o en la política. Si el mandamiento divino dice, sé santo porque yo soy santo, conlleva el mismo peso para los cristianos, tanto lo mismo que llevó para Moisés como para Jesús y todos los apóstoles y a todos los profetas y a todos los cristianos alrededor del mundo. Sé santo porque yo soy santo. No puede existir o no puede salir de la palabra de un cristiano ese tipo de expresiones o personas que se llaman cristianos. Por ejemplo, en tercer lugar, podríamos decir que la referencia al sexo y la forma del cuerpo a veces se habla de forma vulgar. Realmente eso es algo que también estoy seguro que Pablo tenía que haber puesto en su mente, que no podríamos decir palabras que fueran vulgares, malsanas, etcétera, ¿verdad? Porque estoy seguro que lo haría para no permitir que salga de nuestra boca palabras corrompidas cuando se hacen referencia al sexo o incluso al cuerpo humano. Con este tipo de lenguaje las personas toman las cosas buenas que Dios hizo y las usan como digamos como lodo, ¿verdad? Para manchar a cualquier persona con la que está molesta. Hay gente que se ríe del cuerpo de otros solo porque está muy gordito o porque está muy delgado o hablan de su cuerpo, etcétera. Y realmente eso no puede permitirse a nosotros dentro de nosotros del cristianismo, ¿verdad? Así que la verdadera intención detrás del uso de las palabras vulgares son aquellas que expresan menosprecio y a veces mucho odio también, ¿verdad? Sabemos que las relaciones sexuales Dios las creó como algo bueno, pero dentro del matrimonio. Y la verdad es que todas las mujeres que son cristianas, e incluso las que no son cristianas, no deberían de perder tiempo con un hombre que realmente las quiere utilizar solamente para eso, o bien que utiliza un lenguaje corrompido, ¿verdad? Que tiene que hacer de menos o destruir la intención de Dios divina, digamos, para poder hacer de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así que en cuarto lugar podemos decir que hay personas que salen palabras de su boca con un mal espíritu. Digamos, por ejemplo, cállate o cállate. Las palabras en sí mismas es limpia, ¿verdad? Pero sin embargo la podemos utilizar con crueldad, sin demostrar amor en ninguna forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces le dicen a las personas, shut up o cállate. Realmente la forma de decirlo es lo que a veces ofende. La palabra en sí
no es, digamos, algo malo, sino la forma, el método, o digamos el sentido que le queremos dar a las palabras, que eso es lo que más perjudica. Y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica todo esto? Bueno, en primer lugar, no edifica, porque realmente la fruta dañada no puede alimentar. ¿Quién se pueda comer una fruta que esté podrida? Nadie. Igualmente lo hace el mal lenguaje, o sea, las palabras ofensivas. No dan fortaleza, no mejoran, no ayudan en ninguna forma, simplemente no son útiles como alimento espiritual. No es bueno para, sino para echarlo al piso y ser pisoteado por los hombres o incluso dárselo a los cerdos que se lo comen. El mal fruto probablemente produce enfermedad incluso en las personas que lo escuchan, porque cuando usted se come una fruta que está dañada, se va a enfermar, ¿verdad? Incluso el mensaje o las palabras de un lenguaje corrompido, como decía el apóstol Pablo, pueden hacer que la otra persona se dañe o se enferme también por la forma como la estamos ofendiendo. Porque las palabras pueden herir profundamente a las personas. Estas pueden ser como un virus que incluso transmite la mezquindad, la vulgaridad de padres a hijos, de compañeros de cuartos de escuela, universidades, de colegas a colegas. O sea, el lenguaje corrompido hace que las personas se puedan enfermar si son obligadas a comérselo. Sabemos que la fruta, si es obligada a comérselo, se va a enfermar. Por lo tanto, aquellas personas que están hablando solo malas palabras para ofender, para destruir la personalidad, para destruir la integridad de otras personas, lo que están haciendo es obligándola a ella a que su mente se enferme, a que su cuerpo se enferme. Así que hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros hablamos. Ahora, por otro lado, también sabemos que una fruta hace que huela mal y hace que la atmósfera sea desagradable, ¿verdad? Una fruta podrida huele feo y se siente por todos lados. Hay personas que incluso con sus bocas o sus expresiones crean atmósfera o lugares donde ellos están a veces tan desagradables con sus palabras muy vulgares. Puede ser que a lo mejor alguno de nosotros pueda haber sido como ellos. Sin embargo, Jesús nos cambió nuestra forma de hablar. Y doy gracias a Dios que también a mí me cambió mi forma de hablar. Así que, ¿cuál es el origen de esto? Es porque realmente el árbol está enfermo. Y podemos entender que la idea detrás de todo esto, que Pablo nos está dando a entender que cambiemos nuestra forma de hablar, es porque cuando usted y yo pensamos en una fruta que está dañada en un árbol y el lenguaje que viene, digamos, en una persona, es porque el árbol está enfermo. ¿Verdad? Si la fruta está podrida es porque el árbol está enfermo. Si una persona que está hablando solo palabras soeces es porque está en una enfermedad. Ahora, si la fruta está dañada, tan pronto como aparece en las ramas, o sea, apenas aparece en la palabra en nuestra boca, entonces el árbol está enfermo. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo, dijo Jesús, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oiga, qué interesante. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Jesús fue muy claro allí al decirnos a nosotros la forma en que seremos condenados o justificados por nuestras palabras. Porque lo que tenemos adentro es lo que estamos sacando. Si hay envidia, si hay rencor, solo palabras de esa naturaleza van a salir de nuestras vidas y vamos a perjudicar a las personas que están escuchando lo que nosotros hablamos. Por lo tanto, si una persona toma el nombre del Señor en vano y juega con la realidad entre lo malo y lo santo, o cambia la sexualidad por vulgaridad, digamos, y convierte su palabra en armas destructivas, egoístas, etc., entonces podemos decir con seguridad de que ese árbol está corrompido por dentro y por ende lo de afuera tiene que salir malo. Si la fruta está mala, realmente la raíz está también mala. Pero sin embargo, existe una nueva manera de pensar sobre el lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que dice a continuación el versículo que le habíamos leído? Podríamos esperar que Pablo iba a decirnos de una manera, digamos, cómo limpiar nuestro lenguaje. Hubiéramos esperado que nos contara
acerca de cuáles son las palabras que no son vulgares, cuáles son las palabras corrompidas, sino cuáles son las puras, las sanas, palabras creativas o palabras que realmente sean claras para todas las personas. Sin embargo, Él no hace eso. En vez de ponernos a limpiar el lenguaje, propone una forma completa, nueva de pensar acerca del lenguaje. En lugar de decirnos, no necesita ese lenguaje inapropiado o vulgar o malcriado para comunicar tus intenciones, lo que tienes adentro. Solamente Pablo dice, lo esencial es si tu intención es el amor. En otras palabras, el punto para Pablo en realidad no es el lenguaje en absoluto, lo más importante es el amor. La cuestión no es si nuestra boca puede evitar el lenguaje inapropiado. Lo que importa es si nuestra boca es un medio de gracia, de bendición. Por eso hablamos del amor. Porque cuando uno quiere bendecir a otras personas, habla con amor. Entonces veamos lo que va de lo externo, de lo que sale de lo interno, ¿verdad? Entonces, vale la pena, o sea, va lo que decimos, por lo que decimos. Eso es lo que importa realmente, lo que nosotros decimos realmente, o sea, la forma, ¿verdad? Y dice, otra vez el versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Quiere decir literalmente bueno para edificar en la necesidad, afrontar una necesidad específica. Es lo que necesitamos nosotros que buscar cómo edificar a las personas. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, dice el versículo. Se fija, se nota el cambio. Él no dice no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Al contrario, salgan palabras limpias y frescas de vuestra boca. Es lo que está diciendo. Él no dice de vuestra boca ninguna palabra mala, pero pregúntese, ¿es mi boca un medio de gracia? ¿Estoy encarando o enfrentando o afrontando una necesidad con las palabras que salen de mi boca? ¿Estoy fortaleciendo la fe de las personas que me escuchan? Entonces, lo importante es lo que sale, como decíamos hace unos cuantos segunditos, lo que sale de nosotros, lo que decimos es lo importante. De lo que decimos al por qué lo decimos, ¿verdad? Eso es lo que importante, ¿no? Entonces, estoy fortaleciendo la fe de las personas que me escuchen. Recordemos que la fe cristiana todo lo alcanza y todo lo envuelve. En el versículo 28, un versículo antes, del mismo capítulo 4, Pablo nos dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces cambia del qué al por qué, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Se fija? O sea, no está diciendo solamente ya no lo hagas, sino que la intención para no volverlo a hacer es para que trabaje a fin de que puedas compartir con el que tiene necesidad. O sea, no es de ser Robin Hood, sino que hay que trabajar para hacer lo bueno con las manos a fin de compartir con el que tiene necesidad. Entonces, en otras palabras, el cristiano no es simplemente parar de robar, no es simplemente decirle, ok, ya no robes más, sino que tiene que trabajar de manera honesta para tener sus cosas. El cristiano debe trabajar para tener y para poder dar, para ayudar a las necesidades de otras personas. Sé que es difícil, mucha gente no todavía están luchando con esas cosas, ¿verdad? Porque hay algunos que no quieren compartir con otros. Pero todo nuestro trabajo debe ser una demostración de la gracia de Dios. Entonces, realmente esto es lo que realmente Pablo le pretende en el versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que solo la que sea buena. Nuevamente, él va del qué al por qué, para edificación, según una necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, dice. No es cristiano simplemente el dejar de decir vulgaridades ni reemplazar esta por un buen lenguaje. Es cristiano preguntarse internamente en lo más profundo. ¿Estoy hablando cosas para edificar? ¿Es mi boca un medio de gracia? Lógico que es súper importante que una persona que es cristiana sea su boca limpiada. Pero sin embargo, uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacerlo. Esto es una cuestión de uno. Por eso es que aquí estamos diciendo que
uno se pueda reflexionar internamente, porque hay gente que dice que son cristianos y hablan malas palabras. Quiere decir que todavía su boca no ha sido lavada con jabón, digamos, un jabón espiritual, ¿verdad? Porque hay unas personas que cuando eran niños les lavaron la boca con jabón para que no volvieran a hablar malas palabras y cosas. Entonces, espiritualmente nosotros necesitamos también que el Espíritu Santo nos lave la boca para que no podamos o no puedan personas decir malas palabras ni ofender a otras personas. Ahora, claro que siempre tenemos que preguntarlo. ¿Estoy hablando algo que sirva para edificar? Como lo que estamos hablando hoy. Esto es para edificación de todo. ¿Es mi boca un medio de gracia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el día de hoy, de lo que estamos hablando, es un medio de gracia para edificar a las personas. Eso es lo importante. Un medio que sirva para transformar nuestras vidas. Así que todos nuestros trabajos, lo que trabajan secularmente, tiene que ser una demostración de gracia. Y también los discursos, lo que nosotros hablamos, lo que decimos en el trabajo, con las personas que nos comportamos, con los que nos reunimos, con la familia, etcétera, debe ser una demostración de gracia. Todo. ¿Por qué? Porque lo importante es cómo voy a alcanzar yo la vida de aquellas personas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo demostrar la gracia de Dios para sus vidas? A través de mis palabras y mi accionar. O sea, mi testimonio también es importante. Así que un cristiano es una persona cuya raíz corrompida debe ser sacada y instalar una nueva, digamos. O transformar su vida completamente por la gracia a través de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que la gracia de Dios ha tomado el odio, la rabia, el resentimiento, que fluían incluso en un lenguaje malo, ya sea un lenguaje malo, vulgar o irreverente, y las ha cubierto con la sangre de Cristo. Y la ha eliminado junto al viejo, digamos, junto al viejo hombre, al viejo incrédulo, el hombre que hablaba malas palabras o la mujer de malas palabras. Dios las eliminó y las cubrió con la sangre de Cristo y fueron completamente desaparecidas. Lo importante es cómo nosotros entendemos eso para poder saber qué es lo que yo hablo, qué es lo que yo digo, edifica o no edifica. Eso es lo más importante. Ahora, la otra cosa es, ¿sabe usted que todo esto tiene que ver para el día de la redención? ¿Y sabe usted si ha dejado que la gracia de Dios dé lugar, o mejor dicho, esté en su vida en lugar de aquella rabia, como decíamos, del odio, del resentimiento? ¿Le ha dejado alguna esperanza en su vida? Lo que dice el versículo 30 dice lo siguiente: no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, si usted como cristiano, primero Dios que ya no hable malas cosas, ¿verdad? O personas que necesitan ser transformados, cristianos nuevos, renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, todo, ¿verdad? Lo que podemos hacer es no interiormente podernos escudriñar y decirlo nosotros mismos: edifico yo con mis palabras, ofendo a las personas, si no, pues lo voy a cambiar mi forma de ser, para no entristecer al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado en el día de la redención, dice el apóstol Pablo. Así que si yo quiero ser redimido por Cristo, necesito estar bien con el Espíritu Santo para no entristecerlo, ¿verdad? Hay un hermano que decía que antes de, cuando iban a bautizar a alguien, que también le bautizaran la lengua, ¿verdad? Para que cualquier cosa, o la boca, para que ya no hablara malas palabras ni nada por el estilo, sino que hablara cosas que edificaban la vida. Así que, ¿qué quiere decir que un cristiano es una persona en la que el Espíritu Santo mora y el Espíritu Santo sella para el día de la redención? Eso es lo que significa esto. En otras palabras, el Espíritu de Dios pone el sello en la imagen, en su propia imagen, dice el capítulo 4:24, en la vida de los creyentes, y garantiza que ésta será perseverado hasta el día de la redención. El sello del Espíritu Santo es la garantía de una esperanza segura. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preparados, limpiar nuestros cuerpos constantemente, nuestra mente, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, para no escuchar lo que no nos conviene. Así que la esperanza de todos creyentes, garantizada por el Espíritu Santo, es que al final de la historia vendrá un día de redención
en lugar de condenación. Así que será un día de redención, esa es la pregunta. Ese día, digamos, puede ser de cuando la larga batalla contra el pecado va a terminar. Es el día cuando los profundos anhelos de su corazón y de mi corazón serán saciados, digamos de esa manera, con la gloria de la gracia de Dios en el rostro de Jesucristo. Dice que todos veremos a Dios y veremos a Jesús sentado a la derecha del Padre. Así que no habrá más gemidos, ¿verdad? Con dolores del cuerpo, ni espera de ninguna clase, ni deseo frustrado. Nuestra redención estará completa. Eso es lo más importante, que el Espíritu Santo nos prepara para el día de la redención. Así que, ¿cuál es el propósito de Efesios 4:30 en relación al lenguaje corrompido y el lenguaje de la gracia? Es interesante. Pablo dice que el Espíritu ha sido dado para sellarnos y para asegurarnos un futuro infinitamente maravilloso. En otras palabras, el sello del Espíritu tiene el objetivo de darle esperanza a usted y darme esperanza a mí. Entonces, ¿cómo puedes contristar ese Espíritu? ¿Cuándo lo hace? Cuando usted no tiene esperanza para ese día de la redención. Por no esperar en su poder para cuidarse, para ayudarse, para mantenerse. Si el Espíritu Santo ha sido enviado para darnos esperanza en Dios, y en lugar de esperar en Él, en esa esperanza en el que el Espíritu Santo nos ayuda, usted se deja llenar de los problemas, se enoja, está lleno de amargura, entristecido. Entonces usted entristece al Espíritu Santo ya que actúa contra el mismo propósito por el cual Él fue enviado. O sea, si usted se llena de problemas tanto y se enoja y está peleando con la gente, está amargado, está diciendo palabras soeces, palabras que ofenden a las personas. O sea, todo eso está yendo contra el propósito del cual el Espíritu Santo fue enviado. Y por lo tanto, el propósito por el cual fue enviado es para la redención. Por lo tanto, tenemos que estar listos. Así que el lenguaje que sale del corazón y no espera la voluntad de Dios, no va a impartir gracia a aquellos que están escuchando. ¿Cómo puede de su boca ser un medio de gracia para otro cuando no espera la gracia para sí mismo? No se puede. ¿Cómo va usted querer bendecir a otros cuando usted no está esperando esa gracia para usted? Es un corazón desesperado. Si acaso hay un corazón que está en este momento desesperado, en desaliento, en frustración, en rabia, amargura, resentimiento, es cuando sale de todo lenguaje corrompido e hiriente. Por eso tenemos que pedirle a Dios que su gracia nos llene, nos purifique y nos limpie y que nos ayude a entender qué tipo de palabras estamos hablando, qué le decimos al resto de las personas para edificarlos, para poder llenarlos de gracia a través de nuestras palabras y no que sea un lenguaje hiriente, corrompido, malsano, etc. Pero si usted como creyente se detiene y piensa por un momento que Cristo murió por sus pecados, que Dios ha prometido trabajar sobre todas las cosas para su bien y que le ha dado su propio Espíritu Santo con el propósito específico de sellarle para el día de la redención, entonces usted tendrá una esperanza segura, profunda y cierta en la raíz en su vida. Hacia arriba todo eso que usted tiene allá adentro, que es de gracia, misericordia, etcétera, todo eso va a salir ¿qué? Pura gracia. Las ramas de su vida saldrá ¿qué? Un fruto completamente nuevo en su forma de hablar. Mire qué interesante. Las ramas que saldrán, o sea, los frutos que saldrán de su vida. No estoy hablando de ramas, ¿verdad? De árboles, pero sí el fruto que sale de nosotros, la abundancia del corazón, dijo Jesús. Ahora la boca, de esa raíz que va a fluir, ¿verdad? Así como la savia fluye a través de los árboles, también en nosotros existe la savia espiritual que el Señor ha puesto, que va a fluir a través de nosotros, a través de nuestra boca, a través de nuestras palabras, a través de nuestros ojos, a fin de que saldrá una nueva forma de hablar y de comportarse y dirigirse a las personas. Así que la pregunta no es solamente una cuestión moral. Estoy evitando palabras sucias, sino también la pregunta cristiana es, ¿estoy contribuyendo a la fe de otros con lo que digo?
Y la otra segunda pregunta ¿es mi boca un medio de gracia? ¿Estoy asustado, ansioso, molesto con mi vida o estoy lleno y rebosando la esperanza de que el Espíritu Santo me mantendrá seguro para el día de la gracia? Les dejo esa pregunta para que pueda reflexionar usted este día o esta noche o cuando usted lo pueda ver el mensaje para que pueda compartir con otros. Cada vez que hablemos, hablemos palabras de gracia. Pidámosle al Señor que estoy contribuyendo, Señor, ayúdame a saber si estoy contribuyendo a que la fe de otros pueda así crecer. Estoy contribuyendo con mis palabras para que ellas sean un medio de gracia para otros, de salvación, de alegría, de paz, seguridad, esperanza, de fe, o sea, de mansedumbre, que tanto necesitamos mansedumbre. Todas esas cosas son muy importantes para uno reflexionar. Que no solamente quedarnos con la reflexión, sino cambiar, pedirle a Dios y permitir que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros para poder estar listos para el día de la redención. Amén. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tomes control de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de su gracia constantemente para poder, Dios mío, alimentarnos de ella. Gracias, Divino Maestro. Ayúdanos, Señor, para que de nuestra boca salgan palabras que edifiquen, palabras, Señor, que puedan permitir que las demás personas puedan ser edificadas en su vida. Te doy gracias, Señor, por este día. Bendícenos. Gracias porque en un momento en que vamos a descansar, Señor, pueda cada uno de tus hijos, Dios mío, poder reflexionar. Para que a partir del día de mañana, Señor, o la hora, el día, en la noche, a la hora que puedan ver este video, Señor, podamos también, Señor, reafirmar una vez más que de nuestra boca puedan salir solo palabras de bendición para todas aquellas personas que necesitan, Señor. También para nuestros familiares, Dios mío, que a veces dentro de la familia, Señor, también se ofenden, se tratan mal, se dicen palabras hirientes, palabras, Señor, que destruyen la vida de las personas. Ayúdanos, Señor, para no caer en eso. En el nombre de Jesús, te damos gracias y que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Amén. Amén. Así que una vez más le damos gracias a todos ustedes que se han conectado. Esperamos que la gracia, la misericordia y la paz del Espíritu Santo more en cada uno de ustedes. Y les pido que siempre estén conectándose con nosotros, Oasis Fuente de Vida, y les esperamos el domingo en nuestro culto presencial a las 11:30 de la mañana, en la 430 de la calle South Vanessa, en la ciudad de San Francisco. Ore por nosotros, ore por la iglesia, por el local de la iglesia. Así que Dios me los bendiga, Cristo les ama y yo también. Pasen buen día y buenas noches.